Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Díganme ahí por el chat, ¿qué onda? Bien. Bárbaro. Coño. Bueno, cuestiones. Primero que nada, todos reciben el mail. Imagino a alguien que no le está llegando los mails o que no le llega información. Bueno, primero, una cuestión. Les pido si se pueden matricular en las cátedras virtuales o si en todo caso, bueno, entren como invitados para poder consultarlo, porque bueno, ahí es donde subimos todo el material. Ya subimos el material de la primera clase y la de esta clase. A su vez subimos la grabación de la primera clase, así que la pueden consultar. Esta también la estamos grabando, así que la vamos a subir después posteriormente para que la puedan consultar también ustedes o las personas que no hayan podido entrar a la reunión. Así que eso en primer lugar. Las personas que tengan acceso a las cátedras virtuales, quienes tengan usuario principalmente, porfa, preséntense en el foro que abrimos, más que nada como para saber qué temáticas les gustaría trabajar, ¿sí? Ya algunas personas se presentaron y pusieron algunos temas que fuimos anotando como para poder planificar las clases. Es importante más que nada para eso, para planificar las clases y saber qué temas les interesan para incluirlos en el cronograma. Bueno, no voy a dilatar mucho más la cuestión. La clase de hoy, la dinámica en cuanto a lo operativo, hacemos como la otra vez. Yo programé 2 encuentros. La realidad es que si este no se nos corta, continuamos en este. Hacemos lo mismo que la otra vez. La otra vez no tuvimos problemas, seguimos, tuvimos como 1 hora y media y no tuvimos ningún drama. La clase de hoy es la primera clase del eje de género. Va a estar a cargo de Mariana Barrientos y Matías Peñalba, son 2 abogados que estudian y que trabajan también la temática. Así que bueno, la idea es que más que nada den ideas introductorias o los conceptos principales que tenemos que tener para poder trabajar la temática. Más que nada teniendo en cuenta que las clases que vienen van a ser todas sobre el mismo eje de género. Por lo tanto, está bueno que tengamos los conceptos centrales como herramienta para poder entender bien las clases que se vienen, ¿sí? Así que bueno, yo ya ahora les dejo el lugar a Mati y a Mari. Activen el micrófono, así ya pueden empezar a hablar ustedes. Hola, ¿se escucha ahí? Genial. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo soy Mariana, como me presentó Checho. Yo soy abogada y voy a estar compartiéndoles algunos conceptos en lo que hace al género, como para que ustedes tengan una idea y un puntapié, para después ir a leer los materiales y seguir profundizando en las diferentes temáticas que abarca esta cuestión del género. Cualquier cosita que no se entiende, se traba algo, escriben y vuelvo o retomo. Y después, al final, también si quieren hacer acotaciones o preguntas, está bueno. Bueno, empezamos hablando de que género y sexo no son lo mismo. Si bien muchas veces se los utiliza como sinónimos, y si bien son conceptos que están íntimamente relacionados, no se trata de conceptos idénticos, que significan la misma cosa. Podemos empezar diciendo que todos los lugares por los que nosotros vamos atravesando a lo largo de nuestra vida, de alguna manera se van formando estereotipos, se van reproduciendo determinados modelos que van condicionando nuestra sexualidad. Es decir, ya sea desde nuestra casa, nuestra familia, después cuando empezamos a lo largo de los años a relacionarnos con otras instituciones, que pueden ser las instituciones educativas,
la escuela, la universidad y otras instituciones como las deportivas, los clubes de barrio, las iglesias, son todos lugares que de alguna manera van condicionando lo que tiene que ver con nuestra sexualidad. Estos estereotipos que se van estableciendo, de alguna manera se convierten en modelos a seguir. Se establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Se va formando la idea de, por ejemplo, cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, asimismo, qué puede hacer un hombre, qué no puede hacer un hombre, qué puede hacer una mujer y qué no puede hacer una mujer. Entonces, en este orden de ideas, nosotros podemos decir que lo masculino y lo femenino son ideas que son culturales, que se van construyendo a través de estos procesos de socialización. Y de este modo, como nosotros bien conocemos, se abre la puerta a que aparezcan desigualdades y discriminaciones, como vamos a ir desarrollando más adelante. Un primer concepto que está bueno que tengamos en claro para avanzar es el concepto de la heteronormatividad. ¿Qué sería esta heteronormatividad? Es la presunción de que todas las personas son heterosexuales. Es decir, supone que la heterosexualidad es la única forma de expresar la sexualidad, y en algún modo es como que nos viene a condicionar y establecer una suerte de jerarquía entre algunas formas de ser que son mejores o que están mejor vistas que otras dentro de las sociedades. ¿Esto qué hace? Que la heterosexualidad se naturalice, se establezca como lo que está bien, y otras formas de expresar la sexualidad empiezan a ser o invisibilizadas y producto y fruto de violencias muchas veces, lamentablemente. Entonces, lo que empieza a pasar en las sociedades es que todo aquello que no cumple con esos patrones que son considerados como normales, empiezan a ser susceptibles de violencia. Y asimismo, se dice que todas aquellas personas que sí cumplen con esos patrones, estereotipos, pero que se sitúan en los márgenes, también son violentadas, porque, como bien sabemos, las sociedades establecen ciertos estereotipos, como venimos diciendo. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo ser pobre que tener una buena posición económica, no es lo mismo ser un inmigrante que una persona que siempre vivió en el mismo país. Entonces, de esta manera, aquellos que igualmente cumplen, pero que por alguna circunstancia no cumplen con otras condiciones más chicas, igualmente son muchas veces marginados y susceptibles de violencia, por englobarlo de alguna manera. Entonces, lo que sucede es que se establece en la sociedad algo que se denomina como un sistema jerárquico de valoración sexual. Y en este sentido yo encontré un párrafo de un texto de los que ustedes tienen para leer en la listita, y dice que en las sociedades hay un sexo que es considerado, y ahí enumera características como bueno, normal, natural, saludable, sagrado, heterosexual, monógamo, en matrimonio y con fines procreadores, y que por otro lado hay otro sexo que es el que se cataloga o caracteriza como malo, como anormal, como algo antinatural, pecaminoso, extravagante, bueno, y otra suerte de cualidades que le atribuye. Entonces, lo que se viene a plantear es que lo humano, por englobarlo en un concepto, para sintetizarlo, es solo lo heterosexual. En un principio y en primer orden de ideas, la sociedades nos plantea eso, que lo heterosexual es lo que está bien, y es la mayoría. Entonces lo que sucede es que empiezan a marcarse relaciones de poder entre unos y otros, donde algunos, pocos, de alguna manera, subordinan a todos los demás que tienen una condición diferente. Entonces, si voy muy rápido me dicen, porque se me va rápido siempre para hablar.
Podemos definir entonces ahora qué es el sexo y qué es el género. Como dijimos, no es lo mismo, no representan lo mismo, aunque incluso en este siglo y en este año se lo sigue tomando como sinónimos muchas veces. Se habla de género como masculino o femenino, pero en realidad lo que sucede es que el sexo es todo aquel conjunto de características que tienen que ver con la naturaleza. Es decir, son los caracteres biológicos de cromosomas, de anatomía, con las que una persona nace. En cambio, el género alude más bien a todas aquellas características, todos los comportamientos, los roles y las funciones que se le otorgan por parte de la sociedad a determinado género y todo tipo de valoraciones, como venimos diciendo, porque no se trata de otra cosa sino de valoraciones, que se le atribuyen a un determinado género a través de estos procesos de socialización y que son de alguna manera como mantenidos, reproducidos y reforzados por las diferentes instituciones que forman una sociedad. Como decíamos antes, desde la casa, la familia, los amigos, hasta instituciones educativas, culturales, políticas y demás. Entonces, el sexo es lo netamente biológico y el género tiene que ver con algo cultural. Son esas construcciones sociales y que tienen que ver más con la práctica cotidiana del desarrollo y de esa manera se va formando, de alguna manera, lo que entendemos por género. Entonces, esto viene a echar por tierra esa teoría de las concepciones biologicistas que entendía que lo femenino y lo masculino dependía exclusivamente de hechos naturales o biológicos. En realidad empezamos a ver que el género y la identidad de género tiene que ver más bien con estas construcciones sociales y culturales que se van dando a través de estos procesos de socialización que tienen que ver con relacionarnos con la sociedad, de cómo actuamos, qué roles nos ponen o qué no, y demás. Entonces, esta palabra de género, o esta noción de género, nos ubica en un contexto mucho más esclarecedor respecto de la cuestión, porque nos permite ver que sobre la base de estas diferencias que son anatómicas o de la naturaleza, se han establecido a lo largo de la historia muchas desigualdades sociales, porque por lo general la mayoría de las mujeres y otras identidades sexuales han sido vulneradas y subordinadas generalmente, y en la mayoría de los casos, respecto de los hombres. Entonces, este concepto de género nos permite alejarnos de lo que se conoce como el binomio de varón-mujer, para empezar a entender y a ver que existen, y siempre han existido, otras identidades que son no binarias. Es lo que se conoce como identidades sexuales no binarias. Por ejemplo, el caso de las personas transexuales, que se trata de todos aquellos sujetos respecto de los cuales la identidad de género difiere del sexo que se ha asignado al momento de nacimiento. Es decir, la forma que ellos tienen de autopercibirse, de identificarse, no se condice con el género por cuestiones meramente físicas, de anatomía o de naturaleza. Este proceso de ir exteriorizando su identidad para estas personas transexuales se puede manifestar de diferentes formas, como son, por ejemplo, maneras de vestirse o de peinarse, o cambios en las características físicas que pueden incluir o no alguna cirugía, y también, por ejemplo, cambios de nombre, y acá ustedes también tienen para leer la Ley de Identidad de Género, que explica bien sobre este tema, que es un derecho que se consiguió. Por otro lado, entonces, si decimos que hay algunas personas que son transexuales, las personas que han nacido con un determinado sexo que se les ha atribuido, teniendo en cuenta las
características naturales, y cuando se da que esa persona a sí mismo se reconoce con ese mismo género, se dice que son personas cis. Lo que sucede es que muchas veces este término no se utiliza porque de alguna manera todas las personas que son cis vienen a reconocerse como que son la normalidad, entre muchas comillas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que quizás este término no está tan visto para definir a esas personas respecto de las cuales la identidad de género coincide con el sexo que le asignaron al momento de nacimiento. Bueno. Quería hablar un poquito también de lo que tiene que ver con la perspectiva de género. No sé, acá como carajo es. Bueno, la perspectiva de género podemos definirla como una forma de mirar, de observar la realidad, que parte de la idea de la equidad entre los géneros. Y siempre hablamos de géneros y no de varón o mujer para incluir a estas diversidades sexuales que nombrábamos anteriormente, como para avanzar, dar un paso más allá y no quedarnos en ese binomio de varón-mujer. Poder observar la realidad desde esta mirada de la idea de la equidad entre los géneros, echa por tierra este paradigma que venimos diciendo de la superioridad de un género por sobre otro. Es decir, buscando la equidad, que es un poco más allá que la igualdad entre esos géneros. Lo que viene a cuestionar esta idea de la perspectiva de género es ese paradigma que entiende al hombre como punto de partida. Es decir, de alguna manera el paradigma androcentrista se define, es aquel que observa la realidad desde un punto de vista muy particular, que es aquel sujeto que de alguna manera se encuentra en una situación de superioridad o de privilegio respecto de otras identidades sexuales y otras personas que son más vulnerables. Específicamente estamos hablando de aquel ser humano que es hombre, porque en la mayoría de los casos los hombres se encuentran en una situación de privilegio respecto de otras identidades, y asimismo tiene determinadas características, porque, digo, un hombre que es blanco, heterosexual, adulto, que no tiene discapacidades, que no es pobre y tampoco indígena, tiene una situación de superioridad. Habrá que analizar cada caso en particular, pero si, por ejemplo, decimos que ser mujer muchas veces es complejo, mucho más complejo va a ser mujer y ser inmigrante, ser pobre, ser trabajadora sexual. Son todas características determinadas que nos ponen en un contexto y que hace que determinadas personas estén en un grupo de riesgo, por así decirlo, de mayor vulnerabilidad de sus derechos. Entonces, la perspectiva de género tiende a echar por tierra este paradigma del androcentrismo para empezar a mirar la realidad y de este modo tratar de impartir justicia, por así decirlo, desde una mirada de la equidad de los géneros. Esto surge también partiendo de la base que hay que entender que todos estos grupos que nosotros venimos mencionando tienen necesidades y problemáticas que son específicas de esos grupos, y que si nos situamos en la mirada de una persona que tiene un privilegio respecto de las otras, todas esas problemáticas y necesidades van a quedar invisibilizadas de alguna manera. Bueno, entonces esta perspectiva de género analizar críticamente todas las relaciones sociales y observar esta desventaja que venimos mencionando, que tienen algunos respecto de otros, en lo que hace a lo social, lo político, lo económico también, y lo cultural.
Y respecto de lo que hace a la perspectiva de género, algo que por ahí está un poco más relacionado también a nuestra carrera, es el tema de impartir justicia con perspectiva de género. Este punto especialmente nos coloca y nos conecta con el objeto de estudio del seminario. Como ustedes saben, este seminario se llama Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Si bien nosotros a lo largo de la carrera, y bueno, una vez que nos recibimos también, seguimos estudiando, o eso tratamos, vamos teniendo contacto con diferentes cuerpos legislativos, es decir, nosotros estudiamos cuerpos legislativos, leyes, tratados, tanto a nivel nacional como así también a nivel internacional, que han ido creando a lo largo de la historia diferentes herramientas o soluciones o paliativos para las problemáticas que surgen a las personas. Lo que sucede muchas veces es que si bien las leyes están creadas y consagran determinados derechos y garantías, no es fácil aplicarlo. Entonces, acá especialmente surge el punto de decir, el derecho está, pero ¿cómo accede a la justicia una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desventaja total? Entonces, como ya venimos diciendo, cae de maduro que no todos los grupos sociales la misma capacidad o la misma posibilidad de acceder de manera igualitaria a la justicia para hacer valer sus derechos. Y dentro de todos esos grupos vulnerables encontramos especialmente todos aquellos que son discriminados y violentados por cuestiones de género. Un caso que resulta paradigmático en lo que hace a la justicia con perspectiva de género es el caso de Lucía Pérez, que quizás ustedes conocerán, que es la joven de 16 años que fue drogada, violada, empalada, un caso terrible, que generó muchas controversias, porque la sentencia final absolvió a los acusados y especialmente los fundamentos del fallo de por qué esas personas eran absueltas generaron mucha polémica, porque los fundamentos en realidad era lo más terrible desde mi punto de vista. Se sostenía que Lucía había tenido experiencia sexual previa, que además tenía un carácter fuerte, que no era sumisa, esa era uno de los fundamentos del fallo, que consumía drogas, y asimismo se decía que no había pruebas de que ella había sufrido violencia o coacción, en el cual el tribunal en este caso sostuvo que no había elementos que demuestren que no había existido consentimiento para los actos sexuales. Es decir, como no había nada para demostrarlo, se supone de entrada de que ella había consentido esa relación sexual, en la que había sido previamente drogada, y bueno, si ustedes quieren seguir leyendo, es terrible todas las cosas que le hicieron. Bueno, la premisa era que como no se pudo demostrar que ella no quería, se supone que quería. Y los acusados de este caso fueron condenados, pero solamente por la venta de drogas al por menor, pero no por abuso sexual ni por asesinato. Entonces se observa en este fallo, que es uno de los tantos, lamentablemente, que se naturaliza de alguna manera la violencia contra las niñas, y justamente todos los casos deben ser castigados, todos los casos de violencia, de homicidios, tienen que ser castigados. Lo que sucede muchas veces es que cuando las víctimas de violencia son las mujeres, o las niñas, o las adolescentes, la vara es diferente, se mira desde una mirada diferente. Y juzgar con perspectiva de género tiene que ver con esto, con partir de la idea de que determinados grupos sociales, en este caso son las mujeres, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de desprotección total en muchos otros ámbitos. Entonces es una situación que no puede dejar de tenerse en cuenta a la hora de juzgar. Más aún teniendo en cuenta que
era ella contra otros hombres que ya de por sí, de ser hombres, se encuentran en una situación de superioridad, y más aún si eran varios. Este fallo, bueno, claramente fue muy criticado por algunos que entienden esto, que fue nefasto y que no importa para nada. Y hay que tener en cuenta también todo el entramado cultural que venimos desarrollando de alguna manera, porque si nosotros nos ponemos a observar y analizar, la mayoría de los tribunales y juzgados están compuestos mayormente por hombres. Y asimismo, la jurisprudencia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es machista y misógina, y las leyes también son redactadas de alguna manera por hombres y terminan siendo redactadas para los hombres. Y esto pasa porque además de, eso también es un temita que meto acá, pero me parece importante resaltar, es que seguramente habrán escuchado que existe lo que se llama brecha salarial por cuestiones de género. Es decir, en la realidad, lo que cobran las mujeres respecto de lo que cobran la misma tarea es significativamente menor. Y se estima, este número surge de diversos estudios realizados, que es de un 27%. Entonces, sumado a eso, está instaurado en nuestra sociedad lo que se denomina como techo de cristal, que tiene que ver con una limitación que tienen las mujeres para poder acceder a puestos de poder. Y acá explicamos un poco por qué quizás los tribunales o los juzgados mismos llevan personas que generalmente son hombres. También había leído un estudio que habla de que respecto de la justicia específicamente, generalmente las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía, como por empezar desde la mesa de entrada, y a medida que vamos escalando, por así decirlo, en la jerarquía, hay cada vez más hombres. Entonces, de alguna manera se explica que no haya una perspectiva de género y que tampoco haya mucho interés hacerlo de otra manera. Entonces, este concepto, que también por ahí está bueno que lo tengan, de techo de cristal, tiene que ver con eso, con que las mujeres tienen una suerte de limitación para poder acceder a puestos de poder. Eso ya sea en el ámbito público, también como en el ámbito privado. La idea subyacente de esto es que muchas veces se castiga a las mujeres, para mí, ¿no es cierto?, es un castigo, porque se le pone limitaciones, porque cuando una mujer está embarazada o tiene hijos, no es considerada de la misma manera en un trabajo, cualquiera sea que se trate, que un hombre que de alguna manera no tiene esos problemas, ¿no es cierto?, entre comillas. Y que de alguna manera, digo idea subyacente porque esto es real, lo que sucede es que las mujeres muchas veces, porque puede haber casos diferentes, pero muchas veces, además de tener que ocuparse de su trabajo laboral fuera del hogar, tienen otro trabajo dentro del hogar que muchas veces no se tiene en cuenta, y de alguna manera no es lo mismo una persona que solamente se tiene que hacer cargo y esforzarse, capacitarse, prepararse para un trabajo fuera de la casa, que la persona que viene a la casa y tiene que seguir trabajando de alguna manera por el resto de su familia. Eso como un concepto de qué sería esto de el techo de cristal. Bueno, con todo esto vemos de alguna manera que la violencia de género está atravesando la cotidianidad de nuestros días. Existe una clara relación desigual de poder entre algunos y otros. Estas cosas no son, digamos, no son generalizadoras porque puede haber casos particulares que no cumplan con esta regla, pero la realidad nos muestra que esta violencia, bueno, vemos en los noticieros cada vez que lamentablemente mueren más mujeres, entonces eso es muestra de un tipo de violencia que se ejerce respecto de las mujeres y también de las diversidades sexuales, que muchas veces están invisibilizadas y neutralizadas y sufren mucho y son dentro de uno de los grupos más de riesgo y más vulnerables. Y en este sentido,
como para ir cerrando, yo creo que está bueno entendernos como, nosotros como actores del derecho y operadores jurídicos, podemos generar de alguna manera, desde el lugar que nos toque ocupar, condiciones y herramientas que intenten paliar de alguna manera todas estas desigualdades. Y digo desde el lugar que nos toque ocupar porque, como bien decían ustedes y charlaban en la clase pasada, nuestra facultad por ahí nos forma como un abogado tipo, más bien de corte civilista, pero eso no implica que nosotros tengamos que necesariamente dedicarnos a eso. Hay muchas otras áreas del derecho respecto de las cuales nosotros podemos desempeñarnos y desarrollarnos, ya sea como legisladores en la producción de leyes o trabajadores en los juzgados, desde mesa de entrada hasta puestos de jueces o dentro de los tribunales, como también así podemos desempeñarnos como investigadores o bien ejerciendo la profesión libremente. Yo creo que en cada uno de esos lugares en los que estemos, nosotros podemos marcar la diferencia impartiendo de alguna manera un poquito más de justicia, teniendo en cuenta estas situaciones particulares de los grupos vulnerables que se encuentran claramente en situación de desventaja respecto de otros. Y después, si les interesa, porque por ahí para no extenderme demasiado, tengo algunas pautas desarrolladas que son específicamente para aquellas personas que ejerzan la profesión y que quizás les tocará tener una clienta en una consulta que es víctima de violencia de género. Hay algunas pautas muy buenas que nos marcan de alguna manera cuál es la mejor forma de relacionarnos con esas mujeres, entendiendo la situación particular están atravesando, así que si les interesa, después les puedo mandar esas pautas y esos tips. Y bueno, nada, yo por ahora ya terminé. Si quieren hacer alguna pregunta, o seguimos con Mati y al final charlamos. Buenísimo, se los mando. Sí, es muy recurrentemente. Y está bueno porque por ahí dice cosas que quizás en la lectura resultan obvias, pero no lo son, de cómo tratarse. Hola, yo subí al foro, lo subieron, un artículo que salió en Minuto 1 sobre por qué Argentina tendría que ratificar el convenio 190 de la OIT, donde habla sobre el acoso no solamente sexual, físico, psicológico, sino también económico. Bien. Ese convenio habla de todo lo que vos hablaste hoy. Se firmó en junio del 2019, pero bueno, cuando asumió Alberto Fernández, dijo que lo iba a ratificar en marzo, cuando se abrían las sesiones ordinarias, pero lamentablemente con esto que pasó quedó en la nada. Pero bueno, la intención está en ratificarlo. Sí, está bueno esto que dice la compañera, para leer. ¿Arranco? Le arranco. Bueno. Yo más o menos por ahí, pido disculpas si por ahí repito algunos conceptos que dijo Mariana, pero no para pasar por alto, sino simplemente por ahí coincidimos en algo y lo voy a terminar repitiendo. Así que nada, por las dudas le digo. Volviendo a lo que es perspectiva de género, tenemos una ley también que se necesita capacitar a funcionarios, funcionarias de los tres poderes del Estado. Esto fue por un caso también que pasó en Entre Ríos, si mal no recuerdo, donde un juez liberó a una persona que tenía tendencias misóginas, una persona misógina. Las pericias psicológicas le dijeron, mirá, no es conveniente que le den la libertad condicional, justamente porque también
tenía conductas violentas, era un hombre que había abusado sexualmente anteriormente. Así que bueno, este juez omitió directamente porque no son vinculantes esas pericias, omitió, le dio la libertad condicional y después terminó con un, bueno, desenlace fatal, digamos, el femicidio, mejor dicho, a Micaela. Y es por eso que hoy en día se necesita capacitar con perspectiva general a los tres poderes. Para entender, digamos, una sentencia, además, que después yo quiero explicar una cosita, tenemos que saber, digamos, la valoración social, académica que se le da a determinadas sentencias, digamos, si tiene una connotación que estereotipa, bueno, se va a entender que es una discriminación. Para llegar a una igualdad debemos saber que todo reconocer que una sociedad desigual va a tender a repetir desigualdades de sus instituciones. Y en esto más o menos quiero ir explicando si yo me paro acá, ¿se escucha bien? Hágame con el, si me paro, ¿se escucha? Sí, joya, buenísimo. Yo quería más o menos empezar por preguntar en los textos de Marta Lamas, que lo ven decir, bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia, digamos, entre los cuerpos sexuados y la diferencia social de los seres socialmente construidos? Y después, ¿por qué la diferencia sexual implica una desigualdad social? Y para eso, tenemos, por ahí con esto me voy a ir un poco al pasto porque sin querer voy a terminar contradiciendo algunas cositas, pero no es que lo diga yo, sino son autoras. Vamos a manejar más o menos 4 autoras. Judy Butler, que va a hacer una crítica biologicista, y Pierre Bourdieu, un sociólogo, y después que me gustaría hacer mucho hincapié en Luana Berkis y Diana Zacayán, que fueron las pioneras, digamos, que llevaron a lo que hoy tenemos la ley de identidad de género. Por eso tenemos que preguntarnos, digamos, cuáles son las fuerzas que hacen que los cuerpos se materialicen como cuerpos sexuados, o sea, de qué modo se producen estas materializaciones y qué van a ser los cuerpos que importan, digamos, esta heteronormatividad que explicó Mariana recién, que además van a generar un régimen de terror que van a decir, bueno, qué cuerpos importan y qué cuerpos no, van a ver que en los textos dice qué es lo abyecto, como lo descartable de toda sociedad. Para eso tenemos que preguntarnos el sexo, la palabra sexo como norma, como una práctica reguladora que va a producir los cuerpos que gobierna y controla. Es decir, desde el minuto 1 que nacemos, ya no van a circunscribir, ya no van a embarcar, ya no van a rotular. Somos como un envase en el cual se va a generalizar los cuerpos, como un sexo generalizado. Es decir, tenemos que interpretar también lo que es relacionar naturaleza con cultura. Es decir, hay una naturaleza pasiva, esto es como una teoría que manejan, una naturaleza pasiva que es alcanzada por una acción social que es la cultura. Es como que si a un cuerpo se le como que lo rotulan con un sexo y a su vez a eso lo van a rotular. Eso podemos hablar directamente si hay un sexo natural. O sea, si hay un sexo natural, hay un sexo anterior al género, o más bien hay una construcción, como decíamos, de la construcción. ¿A qué voy a esto? Que podemos criticar también, obviamente, la definición de sexo, género, lo pueden también consultar en la opinión consultiva 24, que son conceptos, dinámicos, dice la Corte. Pero, digamos, podemos pensar el sexo como natural o como una naturaleza que está sexualizada. Es decir, podemos permitir que venga una autoridad médica, nos mire desde el nacimiento y ver por nuestros genitales si somos hombres o mujeres. Esto es lo que va a hacer la crítica de Judy Butler, es decir, que nos van a moldear los cuerpos por una fuerza política, por un sistema de dominación, es decir, por un sistema de dominación masculino, por una matriz heterosexual, es decir, tiene que entrar dentro de los parámetros de hombre, tiene que estar dentro de los parámetros de mujer, más o menos. Y lo que sea intersex, porque hay personas que nacen intersex, bueno, se las va a rotular de vuelta, se las va a envasar en un género para poder reconocer ese cuerpo, para después marcarle un destino. Entonces lo que Butler va a explicar es que se necesita además de este disciplinamiento, es decir, de esta autoridad.
en simples palabras pasamos de niñes, digamos, para hacer una inclusión de género en niñas, pasamos a ser varón o mujer, digamos, desde una simple autoridad médica, digamos. Es más, por ahí con esto me voy un poco. Estábamos con mi vieja en una vuelta, nos encontramos con una amiga de ella que está embarazada. Y ahora mi vieja le dice, niña, ¿no? Le dice, sí, sí, porque no sé qué, depende de la panza, que si tiene como más forma de limoncito la panza, es niña, y si es más redonda, es niño. Yo no le iba a decir a mi hija, che, Butler dice tal cosa, pero fíjense cómo funciona también esas cosas de construirse hasta desde el nacimiento, cómo va. Pero bueno, es una anécdota personal. Otro disciplinamiento, dice, si voy, que baje un poco y va bien, ¿se entiende bien? ¿Sí? Joya. Dice, se necesita, esta matriz heterosexual va a necesitar otro disciplinamiento de estudiantes. Se necesita de una performatividad del género. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que hacer lo que decimos o hacer lo que nos dicen. Es decir, tenemos un sexo, se nos sexualiza, ya ahí nos inculcaron, nuestro cuerpo ya está sexualizado. Eso le ponemos un género y a eso le ponemos un acting, digamos, una performance, algo performativo. Es decir, debemos construir al género tal cual nos dicen. Digamos, si somos varones o mujeres, bueno, tenemos que seguir los actos o los comportamientos, un efecto de lo que es ser hombre o qué es ser mujer. Es decir, son actos reiterativos, son actos que van a reafirmar si somos hombres o mujeres. Es decir, hay otra disciplina que va a querer que actuamos como hombres o mujeres. Básicamente lo que conocemos como roles de género. De esto, tenemos, bueno, hablamos de los disciplinamientos y después tenemos las prácticas reiterativas, referencial vistas como natural. Es decir, esto mismo, esta performatividad se ha visto como algo natural, como algo ya dado, digamos. Como consecuencia tenemos que producir los efectos que nos van nombrando. Es decir, de vuelta, encarnar, digamos, estas normas, la terminamos por eso, creo que el título de hoy es La norma en los cuerpos. Es decir, debemos encarnar lo que es hombre, debemos encarnar lo que es mujer. Y si no se adecúa a lo que es, bueno, va a haber otro disciplinamiento que es el disciplinamiento moral, el de la exclusión, el de la violencia, el de la ridiculización. Por ahí yo después voy a hablar de lo que decían Diana Zacayán y Luana Berkin con respecto a las travestis, cómo se las fue desplazando y cómo se las fue estereotipando y cómo se las ridiculizaba también, ¿no? Porque después hace un análisis, digamos, de la diferencia que había entre Florencia de la B con Zulma Lobato. Fíjense que había dos extremos, dos polos, es decir, una que era como aceptada y todo lo que conllevó, y otra que no, que era la que se tenía que ridiculizar. Como dice Leona, las sociedades necesitan identidades localizantes. Lo mismo que dice en un texto, lo van a ver que dice identidades periféricas, o como dice Butler, identidades abyectas. Bueno, tenemos prácticas. ¿Esto qué significa? Que se necesita un proceso de simbolización, un proceso histórico, ¿para qué? Para reafirmarlo, para justificarlo desde la discriminación y de la desigualdad, que esto va a producir a la vez un orden social, un orden masculino. No tengo cuenta todavía. ¿Perdón? Ah, sigo, ¿alguien preguntó algo? O yo. Bueno, si cualquier cosa me escriben. Ah, perdón. Bien. ¿Qué parte no se entendió? ¿Alguna parte no se entendió? Bueno, repito por las dudas lo del proceso histórico. Esta práctica reiterativa y referencial
se necesita repetir o va a reiterar un proceso de simbolización, un proceso cultural, un proceso histórico. No por eso, digamos, no está de más pasar por alto que la ley de violencia de género tiene uno de los tipos, la violencia simbólica, es decir, eso que va a producir los estereotipos. Entonces, ¿qué va a hacer esta práctica reiterativa? Ahí va a ver cómo las relaciones, ¿sí? Relaciones políticas, porque las relaciones, toda relación política, o mejor dicho, toda política son relaciones de poder, y va a ser como vista como natural. Como consecuencia, bueno, va a producir los efectos que va a producir. Entonces, esta construcción de lo simbólico también va a construir las prescripciones sociales o los mandamientos sociales que nos fueron mandados, es decir, esos mandamientos en los que fuimos introyectados, digamos, ¿no? Como adentro, como que lo mimetizamos y después lo expresamos, es decir, volvemos de vuelta a la performatividad, a esto natural, a esto que es la esencia, el instinto maternal, por ejemplo. Es otra construcción. Hablar de, por ejemplo, no sé, de lo que es de las mujeres o de los hombres, que son sus cualidades, digamos, cualidades entre comillas, aclaro. De vuelta, volvemos a lo natural. Entonces, digamos, ¿cómo se va a producir este proceso de reafirmar el género, este proceso de simbolización, de tratar de mantener el orden social, que no es ni más ni menos que el orden masculino, y que se va a representar en toda política, en todas relaciones de poder, en toda institución, en el ámbito del derecho? Bueno, tenemos dos maneras, dice. Una es la de que Bourdieu, para mí, una de las teorías. Una, tenemos la performatividad, pero después tenemos el acuerdo perfecto e inmediato, es decir, se encarnan las relaciones de poder que conlleva a conceptualizar la relación dominante. Es decir, se va a producir un hábito, una costumbre, un cotidiano, se va a construir la realidad de lo cotidiano. Entonces debemos pensarlo también de dónde vienen esas estructuras, este acuerdo inmediato de dónde viene, va a venir, digamos, de estructuras sociales. Es decir, de nuevo, los roles de género y lo que es lo esencial de cada género, lo que es, por ejemplo, no sé, una construcción de que por su sexo los hombres son más fuertes que las mujeres. Y de eso se desprenden las divisiones, la división sexual del trabajo. O las estructuras cognitivas, que es lo que se imaginan en cuerpo y mente. Esa es una teoría. Entonces, y como dice, no me acuerdo en cuál texto, que la forma fácil de estereotipar es binarizando, digamos, categorizando por el opuesto, generando opuestos. Entonces, por eso se traduce en pensamientos prepensados, es decir, nos enseñan que de determinada manera es así, y por contraste tenemos lo opuesto que va a funcionar al opuesto que es de cada persona, digamos. Por eso hace como doble categorización, o va categorizando, es decir, tenemos lo que es, cuando se binariza, dice, bueno, tenemos lo que es vacío, lo que contraste que es lleno, tenemos el ámbito público y el ámbito privado, tenemos lo que es sexo, tenemos lo que es género, tenemos lo que es hombre y tenemos lo que es mujer, entendemos lo que es naturaleza, lo que es cultura, lo que es razón y lo que es sentimientos. Y si nos ponemos como conservadores, digamos, lo que se va, siempre va a haber un lado izquierdo y un lado derecho. Si vamos a asignar un cuadro, vamos a decir, bueno, hombre lo ponemos en un lado, en una categoría. Activo de una categoría. Cultura, el lado de hombre, digamos. El ámbito público del lado de hombre. Y el cambio de lo que es mujer, no, ni hablemos de otras identidades porque no lo van a entender, digamos que hay una no binarización de esto. Entonces, bueno, también explica Pierre Bourdieu, digamos, cómo se da este hábitus o este poder que conlleva a conceptualizar la relación dominante, y lo hace también de una perspectiva que lo piensa como si fuera el sexo, digamos. Es decir, el sexo como política dominante. El sexo en sí, las relaciones sexuales en sí, digamos, es pensada como una, digamos, como desde un punto de vista falocentrista. Es decir, de que el deseo es un deseo heterosexual,
lo que importa es el deseo heterosexual del hombre masculino, ¿no? Pensar que se coloniza el otro cuerpo, ¿no? Pensarlo también que hay una parte solamente activa, y pensar solamente el deseo y el placer del hombre, y como modo de dominación, donde más se va a gestar un poder, digamos. Es como una de entenderlo como una estructura cognitiva desde la mente. Es una teoría, digamos, o un punto de vista. Después, otra manera de que se va a reproducir estos comportamientos son ni más ni menos, como dijo Mariana, de las instituciones, de las escuelas, de los hospitales, cárceles, matrimonio, familia, deportes. Es decir, donde más se va a reafirmar la heteronormatividad. Y hay que pensar la heteronormatividad como un régimen de terror también, ¿no? Porque es un régimen que excluye, es un régimen que mata, digamos. Porque si no, no se entiende más allá de la heteronormatividad, hay una transversalización de esto, puede generar como un doble, no sé cómo explicarlo, al no nombrar ciertas perspectivas, como nombrarlo, como dicen en la sentencia de Diana, no decir que fue travesticidio, Diana Zacayán les dio, fue asesinada, no nombrar que es travesticidio sería como negarla dos veces, una de la muerte y otra del no nombramiento. Entonces debemos explicar también que hay relaciones, ¿sí?, que van a reafirmarse de hecho para sostener esta dominación, para sostener esta legitimación. Entonces, la familia, punto clave donde el cual se mantienen todos estos roles de género. Digamos, Foucault dice en uno de sus textos, el poder no reprime, sino que el poder normaliza. La normalización, es decir, si vos querés los actos repetitivos, los actos que se van a tomar como naturales, se van a normalizar. Es decir, normalizar viene de norma y es como para mantener esos mandatos sociales y culturales. Y por eso funciona, dice Foucault, esta normalización en las familias. En realidad, yo lo digo como en las familias, pero en realidad toda sociedad funciona como si fuera un panóptico. Un panóptico más o menos es algo así como el Zoom, digamos, como si ustedes no me pudieran ver a mí y yo pudiera ver a ustedes, y por miedo a una represión, ustedes actúan de la manera que yo quiero que actúen, sin que ustedes me puedan ver, pero ustedes siendo vistos o vistas. Por eso esta frase por ahí, seguramente se escuchó en muchos lados, que lo personal es político, es decir, que al establecerse relaciones de poder, se va a normalizar ciertos comportamientos y hay que luchar también desde lo que son el ámbito familiar, desde donde más se gesta el derecho. Digamos. Explicado esto, me gustaría también focalizarme en lo que es, bueno, qué pasa si no entras dentro de los parámetros normales, digamos, ¿no? Digamos, la heteronormatividad y la heterosexualidad que va a repetir los comportamientos, ¿qué pasa si no entras? Estoy un poco acelerado. Quisiera que con normatividad o heterosexualidad. Ahí en uno de sus textos van a ver que empiezan a cuestionar, ¿no? Cómo la NASA en su momento mandó un dibujo para futuras vidas, o para alguna vida extraterrestre, digamos. Mandaron 2 dibujos al espacio. Y esos dibujos eran evidente que representaban a un hombre y una mujer. Es decir, estaban estereotipados. Probablemente blanco, un hombre probablemente heterosexual, un hombre con un poder adquisitivo importante, si se quiere, a una mujer, digamos, también blanca, cisgénero, heterosexual. Y entonces se entiende que, digamos, si en el día de mañana viniera vida extraterrestre,
existen esas dos personas como universales a lo que es la humanidad, digamos, sin tener en cuenta la diversidad de identidades, la diversidad de cuerpos. Por eso se habla también de normalizar los cuerpos o heterosexualizarlos a los cuerpos. Bueno, he explicado también de la NASA. Bueno, ¿qué pasa si no entramos en lo que es lo heteronormativo? Si no entramos en lo heteronormativo, de vuelta tenemos lo abyecto, se nos va a tomar como personas abyectas, como identidades periféricas, como identidades cloacalizantes. Y en esto quiero yo entrar en lo que es la violencia como disciplina moral. Entonces ya tenemos 4 disciplinas: la performativa, la del sexo natural, la que se nos sexualiza. ¿Cuál más? La de la reintegración, y me estoy olvidando una. Y la de las instituciones, y la cuarta sería la de la disciplina moral. Y en esto hay que, voy a hablar de Diana Mafia, que es una filósofa que se especializa en lo que es género, y acá voy a entrar en lo que es la identidad de género, de hablar un poquito de Ana Berkins y Diana Zacayán. Diana Mafia dice, bueno, se supone que hay una diferencia bien, pero hay una diferencia en comparación a quién. O si discriminamos, ¿cómo debe ser esta discriminación? Porque tenemos discriminaciones positivas, que es decir, la simple diferencia, como dijo la clase pasada, estas leyes que son de acciones positivas, bueno, son discriminaciones positivas para que terminan visibilizando, por ejemplo, la ley de cupo trans, la ley de cupo femenino. Pero tenemos las discriminaciones negativas, es decir, esas que van a oprimirnos, la que va a funcionar como un sistema represor de un sistema cultural, histórico y también llamado patriarcal. Pero bien, tenemos diferencias. Ahora bien, esta diferencia, ¿en comparación a quién o en comparación a qué símbolo, a qué cuerpo, para decirnos que somos diferentes, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese patrón que se va a repetir? Bueno, el patrón que se va a repetir es hombre cis, blanco, heterosexual. Ese es como el patrón a seguir. Por eso explica Diana Mafia para explicar las relaciones naturales que son relaciones de poder que son construidas, no son relaciones naturales, pero que se la van a tomar como relaciones naturales. Dice, bueno, Aristóteles dijo esto. Hay relaciones que son naturales, que son del amo con el esclavo, del adulto con el niño y el hombre con la mujer. Por eso dice que son prácticas reiterativas y repetitivas que se fueron dando por toda la historia de la humanidad. Justamente naturalizar las relaciones que son simplemente relaciones culturales, no son preestablecidas. Y por eso hay que pensar que esta diferencia, hay que pensarla como la diferencia de lo no humano, no pensar al leotre o al otro como no humano, como el desterrado, la desterrada, que es lo que dice Diana y Luana, que dice, de nuestra familia, de vuelta a esta institución normalizadora, que se percibían, su identidad era travesti, de nuestra familia fuimos desplazadas, digamos, y tuvimos que ir, por eso terminamos en Buenos Aires, digamos, y hasta el propio sistema también las desplaza, y el único recurso económico que tenían para poder sostenerse era la prostitución en su momento. Entonces dice, bueno, Diana Zacayán, mientras tanto dice, mientras no vayamos entendiendo que somos diferentes pero iguales, no podemos transformar la realidad. Es decir, hay una diferencia que va a dejar afuera, que estigmatiza, que ridiculiza y que nos va a oprimir. De vuelta, volvemos a lo mismo, como aquellas identidades que se necesita, para reafirmar la propia identidad, se necesita ridiculizar la otra. Primero generar un otro, ¿no? Diferente al que vamos a ridiculizar, al que vamos a oprimir. Y más se va a marcar esto antes de que haya una ley que reconozca las identidades
entidades cuando hay un Estado ausente. Y un Estado que no te reconozca, digamos, como sujeto de derecho lleva a que justamente las personas travestis y personas trans, la expectativa de vida es de 35 años, por 3 causas evitables: SIDA, la policía, y el tercero, por tratamientos médicos. Es decir, son 3 maneras en las que estos 3 factores, funcionaron y siguen funcionando, son como agentes normalizadores del cuerpo. Es decir, el SIDA como la falta de tratamiento, ¿sí? La falta de atención, que va a terminar excluyendo la policía con sus edictos policiales, que va como a legitimarse por la venta solamente de drogas, pero narcomenudeo, que se le dice. Y la tercera, como los tratamientos médicos que se van a dar en lugares clandestinos. Cuando ustedes lean los principios de Yogyakarta, van a ver que hay uno de los principios es el derecho a la salud, y es que cada persona tenga su historial médico, que esto es para reconocer los cuerpos de las personas. Si reconocemos nuestros cuerpos, ¿por qué no vamos a reconocer? ¿Por qué la sociedad se niega a no conocer además los cuerpos travestis, los cuerpos intersex, el cuerpo de las personas trans? Fuera algo que no se debe conocer directamente. Por eso dice Loana, no se puede negar un derecho por pretensas creencias, digamos. Y pensar justamente esto, cuando yo hablaba de la performatividad, que es lo que repetimos el género, es una crítica al biologicismo, digamos, ¿no? Como que se supone que si nos adecuan un sexo y por consecuencia de eso debemos aceptar nuestro género, es como que se da algo como ya por hecho, de que si nace con sexo hombre, debe aceptar su género, digamos. Entonces no puede funcionar, digamos, esta biología como destino de nuestra vida, como un direccionamiento de nuestro destino de vidas y de nuestros cuerpos también. Porque, digamos, todo es en sí una construcción social. De hecho, que hay hombres y mujeres, sino hay que pensar también que hay otras identidades, y que además si se habla en términos sexistas, decir, bueno, las mujeres y los hombres, bueno, hay que pensar también, entonces, cuando hablamos de hombres y mujeres, bueno, ¿qué hombres y qué mujeres y qué no binarias, por decirlo de una manera, estamos hablando? Porque no podemos meter todo en el mismo plano, digamos. Si hablamos de hombres, bueno, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujeres? Porque también a veces la interseccionalidad, ¿no? Si hablamos de, no es lo mismo como decía Diana, una travesti de La Matanza que una travesti de Palermo, qué sé yo. Hay toda una construcción también de las clases sociales. ¿Qué más? Hay una lucha común también, ¿no? Hay que estar, como somos diferentes entre hombre y mujer, bueno, también somos diferentes entre travestis, dice Diana Zacayán, digamos. No nos une solamente esto de ser travesti, porque somos travesti, vamos a unirnos simplemente por eso. No, nos une también una lucha colectiva, ¿sí? Tratar de reconocernos como sujetas de derecho, tratar de reconocer que hay un sistema opresor, un sistema que nos niega la educación, un sistema que nos niega nuestro derecho a una vivienda, nuestro derecho al trabajo. Es más, Diana Zacayán fue una de las quien impulsó la ley de cupo trans, que en la provincia de Buenos Aires ¿cómo es? Se dio a conocer la ley en 2015, no me está saliendo ahora la palabra, se publicó en 2015, y se reglamentó recién ahora en 2019, que se debe conocer por lo menos el 1% de los cargos públicos del Estado, de la provincia. Todavía en Nación no se trató, aunque se presentó el año pasado, me parece. El 1% debe corresponder a personas trans, travestis o identidades no binarias. Y también el derecho a la educación, y acá en La Plata está funcionando la primera escuela para personas trans. Si no me equivoco, si acá en Buenos Aires es la primera del país. Así que, no, es un dato como para que tengan en cuenta.
en cuenta. Siguiendo Luana Berkin, siguiendo con lo que es esto de las normas de los cuerpos, o siguiendo esta teoría, cómo la sociedad, digamos, ella dice, es lo que decíamos hace un ratito, cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se animan a imaginar un cuerpo travesti o un cuerpo intersex. Hay los cuerpos intersex, digamos, son los que por ahí comparten cierta genitalidad de lo que es masculino o femenino. Y hay otros por ahí, creo que médicamente se dice síndrome, que es cuando no se sabe bien, digamos, a qué genitalidad corresponde. Y ahí de vuelta volvemos a esto de que se nos quiere sexualizar o encasillar o generizar en un género de hombre o mujer. Es decir, bueno, ¿cómo nos va a desear la sociedad si ni siquiera se animan a imaginarnos a nosotras, digamos? ¿Cómo no conocen un cuerpo travesti o un cuerpo intersex? Y pregunta, ¿saben cómo es un cuerpo travesti? ¿Cuál es cómo reconocernos? ¿Cuál es el cuerpo perfecto? ¿Quién determina los cuerpos, además? Y hoy, por suerte, tenemos una ley de identidad de género que, a mi parecer, no es binaria, digamos, si no vamos a la definición. Hay una parte que dice, bueno, se entiende por identidad de género, el artículo 2, ¿no? A vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente. Y esto por ahí es importante, dice, la cual puede corresponder o no con el sexo. Para mí eso es clave para entender que no es binaria la ley. Puede ser corresponder o no, puede ser corresponder hombre o mujer, o no, directamente. Por eso hay que entender, saber que esta ley tiene como única autoridad a la persona y que es un cambio de poder. Por eso dice que la ley tiene como tres claves. La autoridad de la persona, es decir, que no hay nadie más auténtico, como más experta que yo para reconocerme como tal, porque antes decíamos, bueno, tenés que ir a un psicólogo, que sigue pasando, ¿no? Tienes que ir a no sé, a hacerte ver para ver si vos correspondés o no con el género en el cual te quieren encasillar. Otra Mati, de las... un comentario capaz. Que sobre lo que vos señalás, antes me acuerdo que el diagnóstico con el cual se solía patologizar las identidades trans, travestis, era el de disforia de género. Inclusive me acuerdo que hubo una generación como de Gran Hermano, en el cual uno de los participantes era una persona trans, era un varón trans, pero era como una especie de bicho raro, inclusive en la casa y en ese reality show, y decían que era una persona que tenía una enfermedad que era disforia de género, que era como estar atrapado en el cuerpo, sí, por ser un varón atrapado en el cuerpo de una mujer. Obviamente que con los avances después que hemos tenido, con lo que vos planteás de la ley de identidad de género, bueno, el piso de debate es otro, pero eso no fue hace tantos años. Como para tener en consideración eso de justamente que la respuesta era patologizar las identidades. Tal cual. Sí, por eso que lo que dice Diana Zacayán es, y por eso estas tres claves son la no discriminación, ¿no? Pensar a la discriminación en términos generales, como quieran ustedes. La autonomía, justamente, y otra de las que dice Diana es la despatologización, justamente, de esto. Y no solo de haber un acceso a los derechos humanos, sino que se debe conciliar también lo que es la idea de igualdad con dignidad. Por ahí esto es una idea de Aida Kemmelmacher, que dice que no sabemos qué es lo que es digno, definir lo que es la dignidad, pero sí podemos definir lo que es lo no digno. Y también, bueno, de vuelta a esto, acceder a los derechos humanos, sino además se debe permanecer en estos derechos y no violar estos derechos que hemos conquistado. Y por ahí me gustaría hacer también hincapié un poquito, tenemos tiempo, no sé cuánto vamos. Bueno, cualquier cosa me decís ese y corto. Me gustaría hablar un poquito de la sentencia de Diana Zacayán. Diana Zacayán, bueno, fue una también de las pioneras de la ley de identidad de género y la ley cupo trans. Fue la primera en postularse también en lo que es defensora del pueblo.
Y Diana Mafia en la sentencia dijo algo así como el travesticidio, el transfemicidio, es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico justamente vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros. Ser travesti, lo que decíamos hoy, en las condiciones de existencia. Por eso mismo, este correlato de privilegio cis en la precariedad estructural de las vidas trans, sometidas a una dinámica expulsiva que en el caso de ser mujeres o travestis, la mantiene cuidadosamente separadas de la sociedad y el único lugar material y simbólico más expuesto a la vista frecuente de la muerte prematura y violencia. En este caso se discutió mucho, digamos, un gran debate dentro de la sentencia, que necesitaban, digamos, como para visibilizar este hecho atroz, el travesticidio a Diana, digamos, ¿por qué decir que fue travesticidio por más que la norma no diga la palabra travesticidio? Es decir, si aplicamos, qué sé yo, parricidio, si aplicamos fraternicidio, digamos, matar al padre o matar al hermano, ¿por qué no vamos a aplicar la palabra travesticidio, por más que no lo diga la norma de manera escrita? Porque de esto volvemos a lo mismo, se va a interpretar como una norma biologicista, se va a tomar como una norma que va a deshumanizar, digamos. Se la va a negar dos veces, la primera por su muerte y vuelta por no nombrarla. Esto va a permitir visibilizar los hechos y que no queden impunes y hacer de vuelta una construcción simbólica sobre lo que ya está construido, digamos. Por eso se dice que fue, igual aplicaron la identidad de género y como odio de género fue lo que dijo la sentencia, pero bueno, porque era importante aplicar la figura de travesticidio. Porque si no se iba a tomar como una norma que, por más que sea abstracta, una norma deshumanizadora. Y después, para terminar, lo que retomaron en la sentencia, lo que dijo la Corte con respecto a lo que es perspectiva de género, es decir, bueno, la Corte Interamericana atribuye los prejuicios aún persistentes en los operadores de justicia, que no se apliquen los agravantes, aun cuando estos ya están incorporados en legislaciones vigentes. Si bien no aparece, pero está incorporado esta agravante. Los asesinatos de personas LGBT no suelen categorizarse como crímenes de odio o crímenes de perjuicio, terminan siendo investigados y juzgados como crímenes particulares. Esto perpetúa justamente su invisibilización y se favorece el sostenimiento de su impunidad. Si esa es agravante y no se ven reflejadas en la sentencia, se corre el riesgo de que el valor simbólico del sistema penal y la proyección que tiene hacia todos los habitantes. En simple palabras, de que debe aplicarse perspectiva de género como para hacer un cambio cultural también. Así que nada, eso es lo mío por ahí. ¿Alguna pregunta o algo que no se haya entendido? Por ahí fue muy rápido, porque es medio raro dar clases así, pero bueno, si algo no entienden, igual está todo el material, pero si quieren que vuelva a explicar algo que no entendieron, me pueden preguntar. Bueno. Pueden activar el micrófono si quieren alguien, si tiene alguna pregunta o quiere consultar algo. Sí, ¿quién? ¿Me escuchás? Sí. Porque se entrecorta. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí. Más o menos. ¿Querés escribirlo? Si quieren, mandemos ahí, Cristina, no sé si ahí sí está. Mandalo si querés, Cristina, ahí escrito, porque se corta bastante. No sé si mientras alguien capaz tiene alguna consulta o algo que preguntar o un comentario que hacer sobre la cuestión. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan?
Sí, se Sí. escucha. A mí me quedó sonando algo que leyó Matías sobre la ley de identidad de género, que dice como que es la forma en que se siente la persona. Y nada, a mí me parece como que para hablar de identidad de género, así como también sobre orientación sexual, no debería usarse el elegir ni el sentir. No sé qué opinan respecto a eso. Me parece que debería usarse el ser, no sé cómo, no sé. Em, sí, está bueno. Sí, tomé lo que, digamos, lo que dice la ley. Está bueno lo que decís. Porque en realidad cada uno se autopercibe. Claro, Sí, sí, tal cual. Sí, sí, coincido. No, yo quería remarcar más que nada que la ley no es binaria. Por eso, digamos, lo que más o menos traté de explicar, digamos que es todo algo que es construido. Si sentimos, se puede sentir como hombre, se puede sentir como mujer, y que no. Si no es como nos vamos a autopercibir directamente, independientemente de lo que se entienda lo que es hombre, lo que es mujer, también de lo que cómo fuimos educados, ¿no? Directamente, mirá que por ahí es una boludez, pero para mí no lo es. Cómo determinados juguetes ya van a ir destinando en los futuros trabajos de cada cuerpo, cada persona. No sé si está de acuerdo o no, o tienen, o Mariana por ahí explicará otra cosa. ¿Se entendió bien? Hola, sí, sí. ¿me escucha? Cristina, ¿querés escribir la pregunta o quizás ya está más o menos la duda o el comentario? Porque sé que no, se corta un poco ahí. Pero bueno, por el chat se puede leer bien, así que en todo caso, si querés, puedes por esa vía de la consulta. Si no, alguien más, tiene algún comentario, alguna cuestión que les interesaría señalar. Hola, ¿se escucha? Se escucha bajito, Dipi, pero dale, a ver. Habla fuerte. No, si no lo escribo. Habla, que se escucha. Que para mí, en base a lo que el último aporte que estaban haciendo, está dentro de, a ver, debería ser el término ser, no sentirse, en eso Sí, coincido. Pero para mí es una buena forma que hubo como para dejar en claro de quién depende la decisión, porque si no el ser podría ser tomado como si fuera meramente una cuestión médica o una cuestión que depende de algún organismo o de algo extra personal y no propio de la identidad de cada uno. Lo escribo. sí, coincido también. Bien. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No se lo escucha ahí? Sí, porque tiene el micrófono un poco bajo. Por eso capaz se lo escuchaba un poquito bajito. Pero bueno, como básicamente medio lo que también planteó Dipi era como la palabra sentir, como en un sentido, como en una acepción más que nada de lo personal de cada persona en contraposición a lo que sería el ser, que bueno, como para que no quede librado a definiciones o criterios más esencialistas, o ligado inclusive a cuestiones médicas. Sí, para mí también va medio también quizá por ese lado. ¿Algún otro comentario más? Ahí manda Florencia, María Florencia. Sí, Lo leo el creo que comentario que manda el chat. ¿Querés, Mati? Yo lo leo. Dice, sí, respecto al dale, fallo léelo. de Diana, Sí, además de ser una sentencia histórica por incorporar el término travesticidio, por condenar al imputado a prisión perpetua por haber cometido el asesinato con alevosía, odio a la identidad de género de Diana y con violencia de género, también fue un sí, proceso, se me fue. También fue un proceso histórico porque a lo largo de las audiencias el tribunal escuchó a más de 30 testigos, muchos de ellos del colectivo trans, que tuvieron la oportunidad de visibilizar la estigmatización y violencia a la que son sometidos a diario.
Muy bueno el comentario, la verdad, súper interesante. Sí, el fallo es larguísimo, son como 400 y pico de fojas, y todo lo que se dice, además lo que dicen es lo que impactó para el colectivo la muerte de Diana, digamos, una luchadora, una travesti que lo que ayudó además al colectivo en sí, porque no solamente en la norma, sino también en la realidad. Por eso hicieron mucho también hincapié, digamos, cómo nos impacta a nuestro colectivo la ausencia de una hermana nuestra, como dicen. Sí, me parece también interesante el comentario de Florencia, más que nada en la cuestión de queda claro de lo que significa valorizar la palabra. Acá tiene un sentido aún mayor, ¿no? Porque está Obvio. la posibilidad del testimonio de un colectivo que históricamente ha sido invisibilizado y violentado. En este caso es justamente eso, es acceder a la justicia después de tanta postergación, todo el poder inclusive decir, expresarse, es ya reparador en sí. Obviamente que después tiene que ir acompañado de un montón de otras medidas, digo, pero eso me parece lo interesante también del hecho del testimonio. Sí, obvio, sí, comparto totalmente. ¿Alguien más? Por chat. Bueno, Esteban recomienda la película XXI respecto a la cuestión de intersex y todo sobre mi madre en cuanto al tema del colectivo trans. ¿Alguien más? ¿Un comentario o no? Bueno, vamos cerrando. Bueno, Cristina sale de la reunión, pero no tiene audio. Vamos cerrando la reunión. Bueno, muchas gracias a Mari y a Mati, más que nada por la exposición, la verdad estuvo muy interesante, y a ustedes, bueno, a Mariana, a Esteban, a María, a Cristina, y a todas las personas que participaron del encuentro, ¿sí? Nosotros subimos material a las cátedras virtuales, vamos a subir, creo que quedaron un par de cositas que todavía no subí, pero bueno, ahí es material para que después puedan trabajar en el trabajo final. Pero bueno, les vamos a estar enviando correo electrónico para pautar la clase que viene, seguramente sea por este mismo método que venimos llevando. Voy a subir la clase esta, para que también puedan acceder las personas que no pudieron entrar acá a la reunión así medio en vivo. Pero bueno, muchas gracias Mari y Mati, y a todos los que participaron. Nos veremos en el próximo encuentro. Bueno, nos vemos. Adiós.